Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 229, agosto 17, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Nuevo Testamento. Primera de Corintios 11, 3-16. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. El hombre deshonra a su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra a su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza, debería cubrírsela con algo. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Y la mujer refleja la gloria del hombre, pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esta razón, y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres, y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues, aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer, y todo proviene de Dios. Juzguen por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra. Pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa, y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. Si este video te gusta, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Continuamos. Salmos. Salmos 35, 1-16. Salmo de David. Capítulo 35. Defiéndeme, Señor, de los que me atacan. Combate a los que me combaten. Toma tu adarga, tu escudo, y acude en mi ayuda. Empuña la lanza y el hacha, y haz frente a los que me persiguen. Quiero oírte decir, yo soy tu salvación. Queden confundidos y avergonzados los que procuran matarme. Retrocedan humillados los que traman mi ruina. Sean como la paja en el viento, acosados por el ángel del Señor. Sea su senda oscura y resbalosa, perseguidos por el ángel del Señor. Ya que sin motivo me tendieron una trampa, y sin motivo cavaron una fosa para mí, que la ruina los tome por sorpresa. Que caigan en su propia trampa, en la fosa que ellos mismos cavaron. Así mi alma se alegrará en el Señor, y se deleitará en su salvación. Así todo mi ser exclamará, ¿quién como tú, Señor? Tú libras de los poderosos a los pobres y necesitados libras de aquellos que los explotan.
Se presentan testigos despiadados y me preguntan cosas que yo ignoro. Me devuelven mal por bien, y eso me hiere en el alma. Pues cuando ellos se enfermaban, yo me vestía de luto, me afligía y ayunaba. Ay, si pudiera retractarme de mis oraciones. Me vestía yo de luto, como por un amigo o un hermano. Afligido, inclinaba la cabeza, como si llorara por mi madre. Pero yo tropecé, y ellos se alegraron y aún se juntaron contra mí. Gente extraña, que yo no conocía, me calumniaba sin cesar. Me atormentaban, se burlaban de mí, y contra mí rechinaban los dientes. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el mensaje. Continuamos. Proverbios. Proverbios 21, 17, 18. El que ama el placer se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás será rico. El malvado pagará por el justo, y el traidor por el hombre intachable. Antiguo Testamento. Nehemías 12:27 a 13:31. Dedicación del muro de la ciudad. Las familias de los cantores que se habían instalado alrededor de Jerusalén eran descendientes de Leví. También se instalaron en las aldeas de Netofá, en el pueblito de Gilgal y en los campos de Geba y Asmavet. Para dedicar a Dios el muro de Jerusalén, los fueron a llamar para que participaran en la celebración. Ellos no solo cantaban, sino que también tocaban instrumentos musicales como platillos, arpas y liras. Por eso los invitaron para que cantaran a Dios alegres himnos de gratitud. Los sacerdotes y sus ayudantes realizaron la ceremonia de purificación para que ellos mismos pudieran adorar a Dios junto con todo el pueblo. También purificaron las entradas de la ciudad y el muro de protección, para que Dios los aceptara con agrado. Nehemías continúa su relato. Yo, Nehemías, les pedí a los líderes de Judá que se subieran al muro y que formaran dos grandes grupos para que marcharan por el muro dando gracias a Dios. También organicé dos coros. Un coro marchó primero, hacia la derecha, como si fuera hacia la entrada del basurero. Detrás de ellos iba Osaías, con el primer grupo de líderes, en el cual estaban Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías. Los sacerdotes que los acompañaban eran todos miembros de una misma familia. Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá, Ananí, Zacarías. Todos ellos tocaban trompetas y otros instrumentos musicales inventados por David. Los antepasados de Zacarías fueron Jonatán, Semaías, Matanías, Micaías, Zacur, Asaf. Delante de todos ellos iba el maestro Esdras. Cuando llegaron a la entrada de la fuente, siguieron por el muro, subieron las escaleras de la ciudad de Jerusalén, pasaron por el palacio de David y llegaron hasta la entrada del agua, que está al este. El otro coro marchó hacia la izquierda dando gracias a Dios, y yo iba detrás de ellos con el otro grupo de líderes. Marchamos por el muro desde la Torre de los Hornos hasta donde el muro se hace más ancho, pasando por la entrada de Efraín,
la entrada de Gesaná, la de los pescados, la torre de Ananel y la torre de los 100 hasta la entrada de las ovejas. Nos detuvimos en la entrada de la guardia. Luego, los 2 coros que daban gracias a Dios ocuparon sus puestos en el templo de Dios. Los líderes que me acompañaban y yo nos colocamos junto a varios sacerdotes que tocaban las trompetas. Entre ellos estaban Eliakim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías, Ananías, Maaseías, Semaías, Eleazar, Uzí, Joanán, Malquías, Elam, Eser. Israías dirigía a los cantores. Aquel día se ofrecieron muchos sacrificios y todos nosotros, hombres, mujeres y niños, estuvimos muy contentos, pues Dios nos había llenado de alegría. El gozo que había en Jerusalén se oía desde muy lejos. Provisiones para el templo de Dios. En aquel tiempo nombramos a los encargados de las bodegas en donde se guardaban las provisiones para el templo de Dios, es decir, las ofrendas, los primeros frutos y los diezmos. Eran las porciones que llegaban de los campos de cada ciudad y que, según la ley, les correspondían a los sacerdotes y sus ayudantes. Los de Judá estaban satisfechos con la tarea que hacían los sacerdotes y sus ayudantes. Ellos, junto con los cantores y los vigilantes de las entradas, celebraban el culto a Dios y la ceremonia de la purificación, siguiendo las instrucciones que habían dado David y su hijo Salomón. Antiguamente, en los tiempos de David y Asaf, había un director de coro. Entonces se cantaban himnos para alabar y dar gracias a Dios. Así que, en la época de Zorobabel y de Nehemías, todo Israel entregaba diariamente los víveres a los cantores y porteros. Daba también a los levitas la parte que les correspondía, y estos hacían lo mismo con los descendientes de Aarón. Reformas de Nehemías, capítulo 13. Por aquel tiempo se leyó públicamente el libro de Moisés, y en él se halló escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás pertenecer al pueblo de Dios, porque ellos no salieron a recibir a los israelitas con comida y bebida, sino que le pagaron a Balaam para que pronunciara maldiciones contra ellos, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Así que, en cuanto oyeron lo que decía la ley, separaron de Israel a todos los que ya se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib estaba a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios. Como Eliasib era pariente de Tobías, había facilitado a éste un cuarto grande en el que antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo de trigo, del vino y del aceite que se ordenaba dar a los levitas, cantores y porteros, además de las contribuciones para los sacerdotes. Cuando todo esto ocurrió, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 del reinado de Artajerjes, rey de Babilonia, volví a la corte. Aunque al cabo de algún tiempo pedí permiso al rey y regresé a Jerusalén. Fue entonces cuando comprobé el mal que había hecho Eliasib por complacer a Tobías, proporcionándole una sala en el atrio del templo de Dios. Aquello me disgustó mucho, y eché fuera de la sala todos los muebles de la casa de Tobías. Luego ordené que la purificaran y que volvieran a colocar en su sitio los utensilios del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. También supe que no se habían entregado a los levitas sus provisiones, y que los levitas y cantores encargados del culto habían huido, cada uno a su tierra. Entonces reprendí a las autoridades por el abandono en que tenían el templo de Dios. Después reuní a los sacerdotes y levitas, y los instalé en sus puestos. Y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite.
Luego puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al secretario Sadoc y a un levita llamado Pedaías. Puse también como ayudante suyo a Anán, hijo de Zacur y nieto de Matanías, porque eran dignos de confianza. Ellos se encargarían de hacer el reparto a sus compañeros. Dios mío, tómame en cuenta esto que he hecho, y no olvides todo lo bueno que he hecho por el templo de mi Dios y por su culto. En aquellos días vi que en Judá había quienes en sábado pisaban uvas para hacer vino, acarreaban manojos de trigo, cargaban los asnos con vino y racimos de uvas, higos y toda clase de carga, y que también en sábado los llevaban a Jerusalén. Entonces los reprendí por vender sus mercancías en ese día. Además, algunos de la ciudad de Tiro que vivían allí llevaban pescado y toda clase de mercancías, y se lo vendían en sábado a los judíos de Jerusalén. Entonces reprendí a los jefes de Judá, diciéndoles: ¿qué maldad están cometiendo al profanar el sábado? Esto es precisamente lo que hicieron sus antepasados, y por eso nuestro Dios trajo tantas desgracias sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren irritar más aún a Dios contra Israel por profanar el sábado? Entonces ordené que tan pronto como las sombras de la tarde anunciaran el comienzo del sábado, se cerraran las puertas de Jerusalén y no fueran abiertas hasta pasado el día. Puse además en las puertas a algunos de mis sirvientes para que en sábado no entrara ningún cargamento. Los mercaderes y comerciantes acamparon en las afueras de Jerusalén un par de veces. Entonces les hablé duramente y les dije: ¿qué hacen ustedes aquí acampando fuera de los muros? Si lo hacen nuevamente, los arrestaré. Aquella fue la última vez que ellos vinieron en el día de reposo. Y ordené a los levitas que se purificaran y que vigilaran las puertas con el fin de preservar la santidad del día de reposo. Recuerda esta acción, Dios mío, y ten compasión de mí según tu gran misericordia. Por aquellos días me di cuenta también de que algunos de los judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab, y que muchos de sus hijos hablaban el lenguaje de Asdod y de otros pueblos, pero no podían hablar el idioma de Judá. Los reprendí y los maldije, e hice azotar a algunos de ellos, y arranqué los cabellos de otros, y ellos prometieron delante de Dios que no permitirían que sus hijos o hijas se casaran con personas que no fueran judías. Y les dije: ¿no fue este exactamente el pecado de Salomón? No hubo rey que se pudiera comparar con él, y Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel. Pero aún así fue llevado a la idolatría por sus mujeres extranjeras que tenían dioses distintos al nuestro. ¿Creen ustedes que pasaremos por alto este mal tan grande que están cometiendo contra Dios? Uno de los hijos de Joiadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat el horonita, de modo que lo expulsé de mi lado. Castiga a esta gente, Dios mío, porque han contaminado el sacerdocio y las promesas y pactos de los sacerdotes y levitas. Así que expulsé a todos los extranjeros y asigné las tareas a los sacerdotes y levitas, a cada uno en el trabajo que conocían. Ellos proveyeron la leña para el altar en el tiempo propicio y se ocuparon de los sacrificios y de las primicias de todas las cosechas. Acuérdate de mí, Dios mío, y ten misericordia de mí. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos, y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Que Dios te bendiga.